Hermanas y hermanos de nuestra iglesia, muy buenas noches. Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar nuestra tercer día de la Semana del Hogar de este año 2022. Estamos aquí en presencia de nuestro Señor y damos la bienvenida a todos y a todas y escucharemos el preludio para invocar a nuestro Señor por medio de nuestras mentes y nuestros corazones, por medio de la hermana Betty Escarcega. Y en este esplendoroso momento, hermanos, haremos la oración de invocación hacia nuestro Dios por medio de nuestra hermana Esther Sánchez. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta hora invocamos tu dulce nombre y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Hemos venido con todo nuestro amor a agradecer tu misericordia en nuestras vidas. Hemos venido para adorarte, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Te rogamos que tú dirijas a quien está al frente de esta reunión, a quien va a exponer tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos des un oído atento y un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y que podamos ser hacedores de ella, no solo oidores, Señor. Te rogamos en esta hora que donde quiera que alguien esté escuchando este mensaje que se va a dar, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad que tenemos y que en todas las cosas podamos reconocer tu presencia en nuestra vida y darte la gloria y la honra. Te alabamos porque tú eres un Dios real en nuestra vida, un Dios de propósito, y te rogamos en esta hora, Señor, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, pero también ofrendarte nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Recibe toda la gloria y toda la honra y que en esta reunión tu nombre sea alabado y glorificado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Continuemos, hermanos, con este gozo para poder hacer una lectura como introito de parte de nuestro hermano Eric Orozco, el gozo de la obediencia. Bienaventurado. Eric, te vamos a pedir, por favor, si acomodas el micrófono. Bienaventurados los frutos de la ley de Dios. Bienaventurados los años, pues no hacen necesidad los que están en su encargado por los mandamientos. Ojalá fuera entonces no se pensado con que con guardar
con todo tu corazón. No me dejes de pagar mandamientos en mi corazón para no pecar. Bendito tú, oh Dios, enséñame con mis labios de tu voz. Debe gozar a mí como sobre todo en tus mandamientos meditaré, me recrearé, no me olvidaré de ti. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su Señor, convertidos y volver todas las no será iniquidad causa de ruina. Echad de vuestra santidad lo que habéis practicado, y haceos un corazón nuevo, que no quiero que muere. Dice, convertidos pues y viviréis. Salmo 119 del 1 al 6, del 90. Muchísimas gracias por esta lectura que nos ha hecho Eric y les pedimos que lo sigan un tanto cuanto con su vista, hermanos, porque luego la tecnología nos juega este tipo de situaciones un poco adversas. Cantemos con mucho gozo, hermanos, con nuestro micrófono cerrado. Me guía el del himnario metodista, el número 35. Amén, hermanas, amén, amén, hermanos. Ahora con ese mismo gozo les invito a todos a que cantemos el himno número 26, Paz Inefable. También tenemos la música y lo cantamos con mucho
con mucho corazón. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y después de estas bellas melodías consagradas para nuestro Señor por medio de sus autores y por nuestro canto, vamos a leer la escritura que nuestro Padre Celestial nos ha mandado el día de hoy para esta noche. Es el Salmo 127. Le pedimos a nuestra hermana Elenita, por favor, y a todos los hermanos, hermanas que están, que nos acompañen con la lectura en sus casas a través de la diapositiva. La Biblia dice,
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y lleváis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Esta introducción de tanta sabiduría, el día de hoy nos sirve para nuestro tema de nuestra familia, protegiendo la familia, por nuestro hermano Martín Darius, al cual le damos la bienvenida y las gracias por su colaboración en esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, y también por la vida de todos aquellos que vean esta grabación a través de Facebook, porque yo creo que es muy pertinente el tema que estamos tocando esta noche, protegiendo la familia. Estudiando para nuestra meditación del día de hoy, es muy interesante los dos salmos que hemos leído el día de hoy, el Salmo 119, y reforzando un poquito la lectura que hemos hecho ya, nos habla sobre la búsqueda del corazón, sobre la limpieza del camino. Cuando pregunta en el Salmo 119 el autor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Habla sobre guardar los dichos. Habla sobre gozarse en el camino de sus testimonios y lo compara como la mayor de las riquezas. Cuando hablamos de guardar los dichos, no se refiere a que los guardemos en una bolsita o en una cajita. No se refiere a que los tengamos escritos en letreritos. Significa obediencia. Significa, y cuando habla del gozo en el camino de los testimonios del Señor, quiere decir que aparte de guardar los mandamientos del Señor, nos da gusto hacerlo. Y que además esto lo vemos como un camino, y eso quiere decir que ese camino tiene un objetivo. Les decía que también leyendo en una versión de la Biblia, la versión Reina Valera 2015, que es la última revisión, encuentro algunos datos o algunos puntos interesantes en el texto cuando dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es muy interesante el cambio que hacen de la palabra Jehová por Señor, porque ahora la señalan con mayúscula. Cuando el Señor menciona su nombre a Moisés, en el libro de Génesis, Moisés le cuestiona a Dios cómo habrá de presentarlo ante Faraón. Y Dios le responde, tú solo di, yo soy, me ha enviado. Y ese yo soy es justamente la palabra que se utiliza como Señor, el yo soy, el ser, el que es, Él es el que es. Y entonces, ese Señor que es el dueño de toda la creación, nos está diciendo que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. Y más adelante dice, como flechas en las manos del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Nosotros ya hemos leído la palabra saetas, podemos verlo
como un sinónimo, las flechas en manos del valiente. Pero me llamó mucho la atención el último versículo, que en esta versión dice: no se avergonzarán aunque hablen con los enemigos en el tribunal, cuando la versión anterior decía cuando están los enemigos a la puerta. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con las murallas que protegían a las ciudades, y hoy vamos a hablar de protección, hoy vamos a meditar en la protección de la familia. El Salmo 3, capítulo 3 dice: pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, cuando se habla de protección y cuando hablamos de que el Señor acampa alrededor de los que le aman, como dice su palabra, pensamos en estas barreras inexpugnables e impenetrables, pero también esto supone que es un acto en el que también yo participo, y vamos a desmenuzar esta idea. Quiero compartirles algunas imágenes que me disculpo por no tener una presentación en forma, pero creo que con algunas imágenes nos podemos dar una idea de lo que estamos platicando. Creo que aquí podemos ver lo que es una aljaba. Es una palabrita que vimos por ahí. La aljaba es justamente ese recipiente en donde se colgaban los arqueros las flechas. Y bueno, esta es una aljaba muy moderna. También quiero mostrarles por aquí un escudo de los que se usaban en la época del salmista. Es bien diferente a los escudos que se usaban ya a partir de la era del Imperio Romano. Los escudos del Imperio Romano, esos eran prácticamente irrompibles. Pero estos escudos de la Edad de Bronce, estamos hablando como del siglo X antes de Cristo, si bien protegían, tenían una característica que eran muy pesados. Entonces yo me pongo a pensar cuando la Escritura y el salmista dicen que el Señor es mi escudo, pues generalmente lo asumimos como un acto de protección, pero también hay que cargar el escudo. O sea, también hay un acto de esfuerzo del que se protege. Y si el Señor es el escudo, pues hay que, no se trata de decir, eh, es que Dios está a mi servicio y entonces cada que yo se lo pido, Él me protege. Eso es un acto que Él hace por misericordia y por amor a nosotros, aún antes de pedírselo. Entonces, quisiera que partiéramos de esa idea. La protección que tenemos de Dios hacia nuestra familia es un acto de misericordia de nuestro Señor, pero que también supone un esfuerzo por parte mío. Quiero mostrarles alguna otra imagen que tengo por aquí que quería compartirles. Bueno, estas, todos hemos visto cómo se forma una flecha probablemente y cómo tienen estos emplumados del otro lado, del lado opuesto a la flecha, propiamente a la punta, que estos se les llaman emplumados o timones o remeras. Yo no sabía, hasta hoy me enteré que se llaman remeras, que son justamente lo que le dan la estabilidad a la flecha. Y es todo un arte la fabricación de flechas. Para los arqueros modernos que participan en competencias deportivas, son carísimas las flechas porque requieren todo un diseño de ingeniería. En la época antigua, si bien no era la tecnología la que determinaba eso, sí determinaba el que las flechas estuvieran bien hechas, la dirección, porque no te podías arriesgar a que si no dabas en el blanco, pues obviamente eras vulnerable ante los enemigos. Y siguiendo con esta idea, también quiero mostrarles ahí en nuestro temario que nos proporcionó atinadamente la Sociedad Misionera Femenil, pues nos habla de la protección a través de las murallas y inclusive nos hace mención de la gran muralla china que seguramente
ustedes han visto en muchas imágenes. De hecho, es la construcción más grande que ha hecho el ser humano, pero es una construcción que se inició en el siglo V antes de Cristo y terminó en el siglo XVIII después de Cristo. Estamos hablando que durante más de 2000 años se estuvo construyendo, remodelando y dando mantenimiento a esta gran muralla china. No voy a entrar en muchos detalles históricos de eso porque no tiene mucho sentido, pero yo quisiera que nos imagináramos desde la primera vez que se concibió. Estas son las zonas en donde existe partes de la muralla china. Nos dicen, es que mide más de 7000 kilómetros, pero no son 7000 kilómetros lineales, son pedazos de muros que se fueron creando particularmente alrededor de la zona norte de China, de la ciudad de Beijing. Y les diría yo que estas construcciones que hemos visto no fueron de manera inicial lo que nosotros vemos. Al principio se pensaban en montones de piedras, después ya en verdaderas construcciones en donde ustedes ven dónde camina la gente. Adentro hay habitaciones, hay bodegas, hay sanitarios, hay lugares donde se podían hospedar el ejército y sobre todo pensando en que estas murallas iban a proteger contra los pueblos del norte. ¿Y por qué lo señalo así? ¿Por qué lo enfatizo? Después de muchos siglos de construcción, no es que se sentaran los emperadores chinos a sentirse protegidos. Resulta que la época que conocemos como mayor esplendor fue justamente cuando son invadidos por los mongoles porque se colaban por la muralla. O sea, iban hasta el final o bombardeaban, recuerden que usaban la pólvora, y se infiltraban, y finalmente el pueblo chino es invadido. O sea, finalmente esta estructura tan impresionante no les ayudó mucho. Fueron invadidos por el pueblo mongol, conquistados por el pueblo mongol y dominados durante varios siglos por el pueblo mongol en lo que fue la dinastía Ming en el siglo XV con aquel hombre Gengis Khan. Pero el punto está en que cuando aún la gente se empeña en establecer murallas, los pueblos se empeñan en construir murallas, al pueblo de Israel le pasó. Llega un momento en que si no le dan mantenimiento, si pierden el objetivo inicial, si se alejan de los principios que dieron origen a la cohesión del pueblo, las murallas se derrumban, el enemigo penetra. Y nos pasa igual en nuestros días. Cuando hablamos de protección a nuestra familia, no hay que olvidar que las murallas requerían planeación, ejecución, dirección, control, mantenimiento, requirieron muchas generaciones, muchas vidas, pero siempre pueden ser superadas las barreras físicas por falta de mantenimiento, por falta de vigilancia, por el cañoneo de los enemigos. Generalmente el descuido, la negligencia hace que estas murallas sean infiltradas. Entonces tenemos que ponernos a pensar que las verdaderas murallas espirituales para protección de nuestra familia no son físicas, no son muros que se construyen alrededor en los pueblos mesoamericanos, las ciudades de las grandes civilizaciones no estaban amuralladas, generalmente estaban rodeadas de barreras físicas naturales y eso les daba cierta protección, pero invariablemente todas desaparecieron. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa protección que a veces pensamos que tenemos no es quizás lo que Dios quiere que tengamos como protección. Y quiero centrarme mucho en el texto del Salmo 3:3.
La referencia ahí en la escritura nos habla de formas en las que interactúa Dios en nuestra vida. Ahí nos dice que Dios es nuestro escudo. Pero cuidado, hermanos, no solo es nuestro escudo, es nuestra gloria y es el que levanta mi cabeza. Y va todo junto. A veces nos gusta sacar un pedacito de la escritura y aplicarlo así fuera de contexto. Cuando habla de que el Señor es mi escudo, no quiere decir, ya les dije, que Dios está en nuestra disposición y que cada vez que le pidamos protección lo voy a levantar y me va a cuidar o me va a cubrir de las flechas. Él es nuestra gloria también. ¿Qué es gloria? Es la felicidad plena y verdadera de nosotros cuando somos fieles a la voluntad de Dios y cuando gozamos intimidad con Él. Y entonces eso supone que llevo una vida devocional de intimidad con el Señor. Y es el que levanta mi cabeza. Y esta expresión me llamó mucho la atención porque tiene varios significados. Cuando decimos que levanta mi cabeza, quiere decir que nos da dignidad, que no nos hace ser menos, pero también que nos hace ver la visión panorámica. Cuando usted se enfrenta a un problema dentro de su familia, es necesario que levante su cabeza, porque debemos ver a los demás, ver cara a cara a los demás, conocer al otro miembro de mi familia, al otra persona, al prójimo, entenderlo, impulsarlo y a crear su propia relación con el Señor. Cuando nos rebajamos nosotros, cuando no levantamos la cabeza, simplemente dejamos que las circunstancias nos dominen. Y debemos recordar que si bien Dios es el que está en control, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Él sea nuestra gloria y Él sea el que levante nuestra cabeza. Dice el Salmo 127 que acabamos de leer: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero quiere decir que están trabajando. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia, pero quiere decir que estamos vigilando, porque a veces quisiéramos que el Señor edificara la casa, pero que nosotros no hiciéramos nada, o que el Señor guarde la ciudad, pero sin que nadie vigile. ¿Me explico? La protección de Dios en nuestras familias es un entramado armónico de diversos elementos en los que tenemos que trabajar cotidianamente para nuestra protección y la de nuestros hijos. Es decir, si tenemos un escudo pero sin gloria, el escudo se deteriora. Un escudo sin dignidad también se deteriora. No va a haber golpes que resistan a cualquier escudo. Por más murallas que pongamos, si no hay gloria y no levantamos la cabeza, si no hay dignidad, esas murallas van a ser penetradas. Si hay gloria sin escudo o dignidad, es puro sentimentalismo y también se acaban y se deterioran. Si no levantamos la cabeza, no hay dignidad y no está presente la gloria de Dios, eso es soberbia. No habrá protección ante esto. En nuestro temario, nuestra lección del anuario, encontramos una crítica muy interesante a la tecnología como intruso silencioso. Lo cierto es que la tecnología no es mala, como ya lo hemos estudiado, ya hemos reflexionado en ello, si no sabemos usarla. Y esto es una crítica en general para los medios que se han llamado de comunicación o de intercambio electrónico. Y esto viene desde que se creó la radio. Todavía hay grupos o de denominaciones, confesiones cristianas que no usan la radio porque la consideran un intruso dentro de la familia. También aplica para la televisión
Y bueno, hoy escuchamos también que el Internet es un intruso. Sin embargo, hay muchos intrusos silenciosos. Lo cierto es que si tú dejas que el intruso te domine, entonces sí estamos en problemas. Si decimos, es que no hay que usar esto, no hay que aprender aquello, esas son formas. Les diría yo que eso es simplemente poner murallas. Usted puede aislarse. Hubo gente hace muchos siglos que dijo, yo para encontrar a Dios verdaderamente me voy a ir a recluir allá en la punta de un cerro, en un monasterio, porque allá estoy lejos del mundo. Eso es poner murallas. Pero esas murallas no van a durar mucho. Necesitamos que las murallas estén acompañados de la gloria de Dios y de la dignidad que Él nos da para levantar nuestra cabeza. Si queremos tener un hogar que inundado por la presencia del Señor, que el Señor sea el que edifique la casa, hay ciertas reglas prácticas que vale la pena repasar. Una de ellas es guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, para tener un encuentro con Jesucristo como su Salvador. Esto es bien importante porque como cristianos justamente tenemos la responsabilidad de hacer discípulos y sí, somos parte de una gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, pero también tenemos la responsabilidad que Jesús nos dio de ser testigos. Y dice la palabra en Hechos, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando empieza con Jerusalén, quiere decir que ser testigos en casa de uno. Y vuelvo al texto del Salmo 127, cuando habla de que somos capaces de crear testigos, más bien crear querencia de Jehová o del Señor, son los hijos tenidos en la juventud, son como saetas en manos del valiente, y dice ahí en el último versículo que son como aquellos que son capaces de ser testigos ante el tribunal. En los tiempos bíblicos no había testigos, en los juicios se tomaba en cuenta la palabra de la persona, porque se asumía que nadie mentía. Y entonces el testimonio de alguien era el solo acto de decir algo, eso ya era tomado como una verdad. Y entonces el ser testigos de Jesús como un Salvador personal es algo que tenemos que enseñar con el ejemplo, sí, pero también con la palabra en acción, como un ejemplo de la comunión con Dios. Un segundo punto que tendremos que seguir, una segunda recomendación, es orar por los miembros de nuestra familia, orar por nuestros hijos. Suena fácil decir, es que debemos bendecir con sus labios, con nuestros labios, la vida de nuestros hijos. No se trata solo de bendecir. La edificación de la casa no es solo bendecir. La palabra bendecir quiere decir bien, el bien decir. No solo es bendecir, sino es bien hacer, bien construir, bien edificar. Y eso requiere un poquito más de esfuerzo que el solo bien decir. Una tercera recomendación es, hay que inculcar valores. Los valores como el respeto, el amor, la honestidad, el hablar con verdad, eso también debe ser parte de nuestra vida devocional. Hay que ser disciplinado en todo eso. Si nosotros vamos a pedir respeto, vamos a enseñar respeto. Si vamos a pedir honestidad, vamos a enseñar honestidad. Pero también, si vamos a pedir o a exigir vida devocional, hay que ser disciplinados nosotros. Acuérdense que el ejemplo, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No solamente se refiere a asistir a la iglesia, a veces lo reducimos nada más
la vida devocional no es solo asistir a la iglesia, implica tener tiempos de oración, tiempos de lectura, tiempos de discusión de la palabra o de las situaciones que se viven en la familia a la luz de la palabra de Dios. Eso también es parte de nuestra vida devocional. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, pues hay ciertas condiciones. Es decir, cuando los hijos son pequeños, hasta cierta edad, pues no hay mucha, me parece que uno de los grandes problemas actuales que tenemos es que confundimos los tiempos. Cuando los niños son pequeños, no hay discusión. Los papás son los que establecen las reglas, las disciplinas. Después habrá una época en donde ellos sean escuchados en su opinión, pero de todos modos, papá y mamá ponen las reglas. Habrá alguna época en donde algunas cosas ya las empiezan a decidir, quizás en la adolescencia, pero en general las decisiones o las consecuencias de las decisiones que toman los hijos ya tendrán que irlas asumiendo ellos, hasta llegar a un punto donde se delega y se responsabiliza al hijo en sus propias decisiones. Eso tiene muchas etapas. A veces queremos imponer reglas de autoritarias, pues a hijos que ya son adultos, o a veces queremos que los niños en edad preescolar tomen decisiones, y entonces las cosas se complican y se salen de control. Es importante también, como una última recomendación, memorizar textos bíblicos. Es importante enseñar a nuestros hijos la escritura. Es importante enseñarlos a controlar los pensamientos, a tener ciertas normas morales fundamentadas en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 119, 11, que hemos leído, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí vuelvo a uno de los puntos que comenté al principio. Cuando hablamos de guardar los dichos, se refiere no a guardarlos en una cajita, en un letrerito, sino en hacerlos acto, más bien motivación de mi corazón. Concluimos. Hay que proponernos en nuestro corazón justamente vivir una vida de pureza. Primero va la instrucción. Edificar la casa supone trabajo, esfuerzo, ejecución, mantenimiento a la casa. Vigilar supone esfuerzo, concentración y diligencia. En ambos casos supone desmañanadas y desveladas, como dice el texto del Salmo 127. La instrucción supone guías, valores, enseñanzas, pero el instruir en un camino también supone ir cuidando a quien transita por este camino. Después de la instrucción también viene la razón. Hay que utilizar el sentido común. Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos levanta la cabeza. Después de la instrucción, entonces viene la responsabilidad. También la experiencia. La delegación es importante, ayudar al otro a enfrentarse a sus propias frustraciones. Hay que ayudar a gestionar la frustración de nuestros hijos. Eso es algo que en esta época se enseña poco y se valora poco. Se nos ha hecho creer que a los hijos hay que dejarlos ser, hay que dejarlos hacer lo que les dicte el corazón y lo que les dicte sus sueños. A los hijos hay que guiarlos en la instrucción. Ya después ellos, en base a las fortalezas y a las guías que les hemos puesto desde un principio, tomarán sus propias decisiones y lograrán sus propios sueños. El niño que no es instruido en el camino, no tendrá camino de cuál apartarse. Proverbios 22:6 nos señala que hay que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hay veces que si no instruimos en ningún camino, pues no hay de nada de qué apartarse. Y entonces ni siquiera hay una guía. Y después vienen los lamentos. Hay que dejar de preocuparnos, me parece,
por el mundo en que vivirán nuestros hijos. Eso es algo que lo han vivido todas las generaciones. Y yo he escuchado constantemente en esta época que es una época muy difícil, inclusive es uno de los temas de nuestra Semana del Hogar. Todas las épocas han sido difíciles. No importa qué tan difícil sea el mundo que le toque a sus hijos. Hay que ocuparse de los hijos que les vamos a dejar al mundo, no en el mundo en que vivirán los hijos. Las saetas en manos del valiente, las flechas, son para lanzarlas a un blanco, no son para quedárnoslas. Serán los que no se avergüenzan frente al tribunal porque van a ser testigos fieles de la fe en que se han formado. Si pensamos que creando murallas alrededor de nuestros hijos los estamos protegiendo, la verdad es que en realidad estamos creando hijos discapacitados para la vida. Estamos creando flechas sin punta o sin remeras a propósito de los emplumados o los timones. Estamos creando escudos sin buenos materiales. Estamos creando personas sin dignidad propia y sin la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. No hay mejor protección que ayudar a los miembros de la familia a desarrollar las propias herramientas que Dios nos ha dado para prepararnos para enfrentar a los tribunales de la vida. Seamos testigos fieles de su amor y les daremos las herramientas para que ellos en su momento sean fieles. Dice segunda de Pedro en el capítulo 1 que el Señor nos llama a su propia gloria y excelencia, pero para eso hay que poner empeño, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal y amor. Estos puntos, hermanos, son la mejor protección. Los voy a invitar a que oremos para terminar nuestra reflexión de esta noche. Dios, te damos gracias por tu cuidado y protección en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Danos de tu amor, rodea nuestra casa con protección y permite que seamos hogares que te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Martín, y muchísimas gracias doy a nuestro Dios porque cada noche tenemos una reflexión que nos hace meditar y entregar este día, este momento, este instante a nuestro Dios para que tengamos todas esas posibilidades de tener su protección, su misericordia, siempre la tendremos, pero gracias porque nosotros somos también hacedores con Él por ser sus hijos y seguirlos obedeciendo. Y nos queda muy claro, hermanos y hermanas, que en las congregaciones habemos varones, habemos mujeres, habemos solteras, casadas, viudas, etcétera, y todos lo necesitamos. La hermana Raquel cerrará esta importante reflexión para esta noche. Amén. De la palabra. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Amén. Gracias, hermana. Hermanos, seguimos con nuestro versículo para recoger nuestras ofrendas. Yo creo que ya saben cómo hacerse la llegada a la hermana Tati. Es nuestra tesorera. Y repetimos nuestro versículo. Está en 2 Corintios 9:7. Y dice, se me fue. Se me fue la onda. No, se me fue la onda a mí. 9:7. Ay. 9:7.
Hermana Raquel, si me permite decirlo, Sí, y usted hermana. hace la oración, por favor. Sí, hermana. Repetimos, por favor, nuestro texto para ofrendar, hermanos, hermanas, cada uno de Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Amén. de Corintios 9:7. Adelante. Señor, te agradecemos en esta hora por tu preciosa bendición. Gracias, Dios, porque tú nos bendices, tú nos hablas, Señor, y tienes cuidado de nosotros. Señor, recibe estas ofrendas que te damos con todo nuestro corazón. Permite que sean bien administradas para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y ahora nuestra hermana Elizabeth Méndez nos va a dar los avisos y sobre todo la bienvenida para nuestra reunión del día de hoy. Hermana Eli. Sí, hermana. Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida, ¿verdad? A los que están aquí con nosotros por Zoom. Y les agradecemos también, le doy la bienvenida a los que nos siguen por Facebook Live. Sean bienvenidos a esta nueva forma, ¿verdad?, de compartir con ustedes la palabra de Dios y esperando que sea de gran bendición para sus vidas, ¿verdad? Les agradecemos que estén aquí con nosotras acompañándonos. Y gracias, hermano Martín. Gracias por su tiempo, por ese mensaje, ¿verdad? Que nuestro Señor habla a través de los hermanos que han compartido, ¿verdad? Me agradezco mucho y gracias a Dios por su vida y por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y pasamos a nuestros avisos, hermanos. Tenemos el día de mañana nuestra siguiente reflexión. Busca hacer el bien siempre. Igualmente por Facebook, por Zoom a las 8 de la noche. Así que los esperamos con mucho gusto. Y el día viernes cerramos nuestra semana del hogar hasta que la muerte nos separe. Igualmente, lo esperamos a las 8 de la noche, esperando que sea de gran bendición todos estos temas. Y tenemos también, hermanos, les recordamos nuestro 80 aniversario de nuestra iglesia, que va a ser el día 29 de mayo a las 12 del día en el Salón Villagrán. También con nuestros hermanos administradores, estar comprando su boleto y pueden también hacer transferencias, ¿verdad?, para adquirirlos, esperando que pues asistamos, ¿verdad?, para reunirnos nuevamente y estar gozosos, ¿verdad?, en el Señor, celebrando este día. Y bueno, de la semana hacer el bien, creo que ya lo había comentado, el día de mañana, los esperamos nuevamente a las 8, la semana del hogar. Y bueno, sería todo, hermanos. Buenas noches, que Dios les bendiga. Adelante, hermanos. Muchas gracias, hermana Eli. Damos muchas gracias nuevamente a nuestro Señor porque en los himnos también encontramos una gran satisfacción hacia nuestro espíritu, porque es algo muy, 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 muy necesario. Y tan solo el título de este himno nos lleva a tener un motivo muy importante. Yo quiero ser cual mi Jesús, himno número 61, que cantemos con mucho gozo para cerrar este culto que estamos celebrando. Yo quiero
ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Y ahora, mis hermanos, vamos a recibir la bendición pastoral por medio de nuestra pastora y Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarlos, el haber estado con cada uno de ustedes, una hermosa enseñanza, un hermoso tiempo. Gracias a Dios. Pues vamos a orar para ir a descansar y el día de mañana seguir compartiendo, seguir realizando nuestras actividades con gozo, con alegría y encontrarnos en la noche en punto de las 8 aquí. Vamos a orar. Padre, es maravilloso saber, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres mi Dios maravilloso, poderoso. Eres bueno, Padre, muy bondadoso para con cada uno de tus hijos. Y gracias te damos por la oportunidad de haber estado, Señor, reunidos. Lo hacemos en tu nombre y pedimos que siempre, Señor, traigas esa enseñanza a nuestra vida, que nos guíe, que nos ayude y nos impulse a ser mejor. Gracias por este tiempo hermoso que pudimos estar juntos. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, que el día de mañana, Padre, juntos podamos alabarte, bendecirte y seguir aprendiendo. Gracias por los que estuvieron, Señor. Danos una noche de descanso, un sueño reparador, que el día de mañana podamos volver a reunirnos y que, Señor, sea un gozo el seguir estando en tu presencia. Te lo pido todo en el nombre maravilloso, Señor, de nuestro Padre y Salvador y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. hermanos y hermanas, repetimos nuestro texto, nuestra bendición de la Organización de las Sociedades Misioneras Femeniles. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Amén. Muchísimas gracias, nuestro Dios, por estar con nosotros y entre nosotros.